Ya está que grabo. Buenos días, psicóloga. Les vamos a realizar unas preguntas con respecto a la autorregulación emocional y con respecto al control de las emociones. Bueno, con respecto a su trabajo profesional, de acuerdo al ejercicio de su profesión, ¿cree usted que los adolescentes autorregulan sus emociones? ¿A qué se debe? Ya. En general, creo que los adolescentes están en bueno, en esa parte de su vida, construyendo como que su identidad y a la par una maduración como que neurológica. Porque se menciona que desde que, bueno, los jóvenes, los adolescentes, está en la parte prefrontal, que es pues en el cerebro, todavía no está muy bien desarrollada. Y en esa parte pues hay partes importantes como son el autocontrol. Entonces se podría decir que, que no están completamente desarrolladas. También se suman a esto cosas como cambios hormonales, puede ser también cambios en el contexto de la familia. Entonces esto puede dificultar en sí que ellos puedan tener una regulación estable. Sin embargo, pienso que sí es posible con el acompañamiento de familiares, la familia más cercana o de un psicólogo especialista. ¿De qué manera su trabajo como psicóloga le exige manejar sus emociones? Bueno, en sí mi labor me exige ser más, como que tener objetividad, porque objetividad, empatía, ¿no? Contención emocional, porque cuando vienen pacientes, que pues generalmente vienen pacientes que tienen bajo autocontrol emocional, ¿no? A veces vienen padres con frustración, ira, tristeza, vienen con problemas y es necesario que un profesional como yo deba tener una buena autorregulación emocional, porque nosotros tenemos que contener a la persona, tenemos que mostrarnos más serenos para que ellos puedan, para poder transmitir esa serenidad y que ellos también puedan tener esa calma para poder expresarse, sí. ¿Ha tenido casos en los que la autorregulación emocional haya sido clave para orientar a sus pacientes? Sí, sobre todo con adolescentes, a veces hay alumnitos que no controlan conductas muy impulsivas, ¿no? Ha tocado casos de chicos que simplemente por un insulto ya quieren golpear, pegar. Entonces se denota fuertemente que no hay un buen control emocional, ¿no? Entonces sí he llegado a ver casos así, de igual forma de chicas que les es muy difícil contenerse cuando, por ejemplo, cuando están tristes. Eso sobre todo se desborda cuando están en clase, ¿no? Lloran mucho y están llorando, entonces las traen al consultorio para que uno pueda en sí calmarlas y tratar de no pensar tanto en lo que esté pasando en ese momento. ¿Cómo reconoce usted una emoción que le trae conflicto y qué recomendaría a los adolescentes para identificar los efectos negativos de sus emociones? Ya, yo reconozco que una emoción me trae conflicto cuando sé que hay cambios físicos en mi cuerpo y es dependiendo de la emoción. Por ejemplo, cuando me siento frustrada, hay lo que es, bueno, frustrada no, enojo, hay lo que es la tensión muscular, la aceleración del pulso, pensamientos, ¿cómo decirlo?, intrusivos que no dejan pensar de manera clara, ¿no?
y cuando uno está triste, a veces sientes lo que es el nudo en la garganta, que es lo que uno no puede soltar, es decir, lo que no puede decir, es como si las palabras no salieran y se quedan ahí. No sé, los bebés, por ejemplo, cuando lloran, ellos alzan la cabeza hacia arriba para soltar eso de ahí. Ellos no lo sienten porque ellos lloran con la cabeza hacia arriba, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer eso cuando ya estamos adultos, grandes. Entonces lo que se forma es el nudo aquí en la garganta. Entonces creo que en sí, como que la emoción, hay este tipo de emociones. eh, las puedo identificar cuando traen como que cambios físicos en mi cuerpo. Y qué les recomendaría es que ellos puedan también observar esos cambios físicos, ¿no? Sus reacciones. Muchas veces estos cambios más sobre todo se dan en lo físico, también en lo mental, pero más en lo físico. ¿Qué emociones son las más frecuentes en su labor diaria? Bueno, principalmente la felicidad por ver a estudiantes, alumnos, muchos de ellos se me acercan, ¿no? Porque ya hay un cierto vínculo que se desarrolla a través del tiempo, cada que hablamos, conversamos o vemos, pero también de igual forma siento tristeza porque muchos de los estudiantes que tienen problemas no son necesariamente sus problemas, sino son problemas que vienen de familia. Y a la familia, a pesar de que nosotros sí podemos ayudarlos, orientarlos en todos estos, ellos tendrían que poner de su parte, pero lastimosamente son los padres quienes no quieren cambiar tanto esa forma de lo que ellos son, ¿verdad? Porque los problemas de los estudiantes generalmente vienen desde casa y a veces los padres cuando uno los llama, lo necesita, ellos no aparecen, entonces es muy complicado y a veces triste porque le afecta mucho al estudiante. ¿Cómo identifica cuando una emoción está influyendo en su desempeño profesional? Bueno, en sí lo noto pues en mi objetividad disminuye, ¿no? Porque a veces anticipo respuestas ante un problema que podría ser similar al mío, se anticipan respuestas, ¿no? Se reacciona con prisa y no hay neutralidad, pues o sea, pues se reconoce que hay una emoción que está influyendo e interfiriendo de por medio. ¿Verdad? Incluso cuando sentimos, por ejemplo, cuando uno se siente enojado, a veces es difícil separarlo. Sí me tocó una vez que fue un poco cortante con un estudiante y sí se pudo notar, ¿no? Que no le transmití esa confianza que se busca. Entonces siento que a veces la objetividad es la que más como que disminuye bastante cuando una emoción está presente. ¿Cómo logra regular sus emociones? Bueno, a través de técnicas, pues, de relajación, ¿no? Yo utilizo mucho lo que es la respiración, ¿no? La respiración muscular. A veces la utilizo, que, bueno, básicamente consiste en como que relajar, como que contraer, apretar y destensar el cuerpo. O sea, aprietas la mano, te lo visualizaría, pero es como que apretar puño y luego soltar, ¿no? Y eso con distintas partes de tu cuerpo, vaya en sí, ¿no? Pero lo que más me sirve como que es una respiración más profunda antes de dar una respuesta. ¿Qué técnicas utiliza para mantener la calma en situaciones de presión? Mm. Principalmente hay una técnica, una técnica que se llama crowding, que es como que estar en el presente. No sé si lo han escuchado, pero es básicamente visualizarse en lo que está pasando en el aquí y en el ahora.
No es complicada, pero sí es necesario como que tener un poquito más de práctica porque no todos llegan como que a, a, a conseguirla a la primera vez. ¿Qué hace cuando siente emociones intensas como la frustración o la tristeza? Procuro como que no reprimirlas, sino reconocerlas, darles como que un espacio fuera de lo que estoy haciendo, es decir, fuera de la atención a los pacientes o hablar con estudiantes, darles un espacio, ¿no? Escribir o hablar con otras personas de mi círculo cercano, em, con mis colegas que tengo pues junto a mí. También me sirve bastante, ¿no? Hablar sobre lo que estoy sintiendo, porque eso ayuda como que a liberar lo que tengo para poder así concentrarme en lo que estoy haciendo. ¿Nos podría describir una estrategia que le ayude a regular sus emociones? Ya. Hay una estrategia, ¿cómo decirlo? Que es el journaling, es como una escritura reflexiva en la que uno escribe el sentimiento, la situación, la emoción, el pensamiento y qué es lo que se hizo, ¿no? Se anota en un cuadrito, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando y cómo me siento en diferentes situaciones. Y a pesar de que puede que lo hayas, como que tal vez no haya sido la respuesta que tú quieres, al anotarlo ya te estás dando cuenta y eso sirve para que en una posible situación similar no cometas el mismo error, se podría decir. ¿Podría compartir una experiencia personal en la que una estrategia de autorregulación le resultó efectiva? Ya. Ah, bueno, lidiar con padres es un poco complicado por el hecho del pensamiento que tienen, ¿no? O sea, de que también no se saben controlar muy bien. Y me tocó pues el caso de un padre de familia que se acercó al consultorio pues a decir que no se le había atendido a su hija, que había sufrido bullying y que ya había reportado esto un par de veces y aún así no habían hecho nada en contra de los agresores de esta joven. Y se puso muy eufórico el padre a decir que iba a denunciar al lugar, que también me iba a denunciar a mí. Y entonces lo único que haces en esos casos es tener calma, serenidad. No puedes ponerte al mismo nivel del nivel emocional que está teniendo, ¿verdad? No puedo sentirme también no podía sentirme enojada con él, ¿no? Por más que la otra persona me estuviera faltando el respeto, era necesario yo mantener la calma para transmitírsela a él y a pesar de que no funcionó, es lo más recomendable que haces porque en sí luego el señor se fue, pero volvió y se pudo conversar más tranquilamente, ¿no? Cuando él se calmó, después de unos que 20 30 minutos, él volvió, pero se pudo llegar como que a un acuerdo, ¿no? De volver a hacerlo y esta vez llevar de la mano junto a mi persona, ¿no? Este caso de esta joven. ¿Qué estrategia concreta recomendaría como la más útil para controlar emociones en momentos difíciles? Bueno, lo que más recomiendo, porque es la más fácil y creo que la que más sirve, es una respiración consciente, es decir, ignorar, bueno, es decir, como que no tomar en cuenta factores que estén a tu alrededor de la situación, sino centrarte más en calmarte, ¿verdad? Es una herramienta muy rápida que sirve para destensar, ¿no? También una activación fisiológica para tomar tiempo para poder responder de una manera adecuada.
¿Cuáles serían sus recomendaciones finales para que los adolescentes logren gestionar sus emociones? ¿Y qué libro o autor sobre emociones recomendaría leer a los adolescentes? Lo que yo les recomendaría es aprender a reconocer sus emociones sin juzgarlas, es decir, expresarlas de forma adecuada y buscar ayuda pues cuando lo necesiten. em, Porque en sí, cuando uno empieza a reconocer las emociones, es decir, sí, sé que me estoy sintiendo triste, sé que me estoy frustrando, sé que estoy teniendo una sobrecarga, puedes buscar alguna estrategia para poder disminuirla. Pero mientras uno no aprenda a reconocer lo que está sintiendo, le va a ser muy difícil poder controlarlo. Entonces, una recomendación sería pues que aprendan a reconocer qué están sintiendo de algunas técnicas que les mencioné, ¿no? Y un libro podría ser el libro que se denomina La inteligencia emocional de Daniel Goleman. Es uno de los pioneros, vaya a decirse, de que habló de inteligencia emocional. Él nos menciona que la inteligencia emocional puede formarse, ¿no? Que es, bueno, es muy práctica. Hay varios ejemplos muestran en el libro, incluso de cómo también manejar las emociones. ¿Qué consejos daría a los adolescentes para aprender a manejar sus emociones? Bueno, podría ser que desarrollen como que un poco más de autocuidado. Podrían desarrollar, bueno, alguna práctica, ¿no? Tal vez algún deporte, algún hobby como bailar, pintar, correr, ¿no? También podrían llevar un diario emocional, bueno, un journaling en donde puedan escribir lo que estén sintiendo, ¿no? Y sobre todo, mm, no guardar esas emociones, no guardar esos sentimientos, sino compartirlos con alguien más, sobre todo con una persona que sientas confianza. Sé que los jóvenes no son en la adolescencia sus mayores prioridades, es decir, son sus amigos, ¿verdad? Y eso se sabe porque también fui adolescente y en ese tiempo lo más importante para mí eran mis amigos. A mis padres casi no les contaba mucho de lo que pasaba en mi vida, pero ahora que como que le tomo más conciencia, si tal vez yo hubiera hablado en ese tiempo con mis padres, honestamente, no siento que no me hubieran comprendido, ¿no? Porque no eran problemas como que tan graves, al menos en mi caso, ¿no? Pero sí les aconsejo que puedan hablar con una persona de confianza, ya sea amigo o sus mismos padres. Para finalizar ya la entrevista, ¿qué hábitos considera importantes para que los jóvenes desarrollen el autocontrol emocional? Para desarrollar un autocontrol emocional, primero les diría que practiquen principalmente alguna técnica de relajación. Hay muchas, bastantes, la verdad. Esas dos técnicas, son las que más me han ayudado a mí para, pues, para tener más autocontrol, vaya a decir, ¿no? También se puede lo que es identificar qué es lo que detonan esas emociones, ¿verdad? Porque cuando mayormente explotan las personas es cuando tocan un punto muy sensible dentro de sí mismo. ¿No? Te pueden decir mil cosas, pero si te dicen algo en específico que realmente a ti te, te hagan vulnerable, va a hacer que esas emociones salgan de una manera intensa. Entonces, si uno aprende a saber qué es lo que detonan esas emociones, tal vez podría aprender a controlarlo, ¿no? Y ya no tener que, pues, bueno, responder de una mejor manera, vaya así decirlo. También hay que tener como que un equilibrio, ¿no? Entre lo que es los estudios, los descansos, buscar apoyo, no solo en amigos, o sea, a pesar de que son gente de confianza,
como también lo son los padres, si es algo que ya sobrecarga a uno mismo, sobre todo como adolescente, aunque sé que algo que no puedo manejar, lo ideal sería pedir ayuda a un profesional de la salud, ¿no? Muchas gracias por su tiempo y por compartir con nosotros sus experiencias y recomendaciones. Ha sido muy valioso escucharla. Gracias. Ya, está bien, muchas gracias.